Marcos 6, capítulo 6, versículos 7 al 13. Hoy tenemos esta porción, hermanos, vamos a disponernos para escuchar su palabra. Quiero que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a no desconcentrarnos, a no salirnos de este momento y disponer nuestra mente, nuestro corazón para recibir su palabra. Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13, es la palabra que el Señor trae hoy para nosotros. Vimos en el capítulo 3 que Jesús convocó a 12 discípulos. Vemos que pues en ese entonces Él los llamó apóstoles. ¿Sí recuerdan ese momento cuando explicábamos en cierta manera este llamado apostólico? Y estos apóstoles debían estar con Él, tuvieron un proceso con el Señor, ¿sí? Debían pasar tiempo aprendiendo de Él, por así decirlo, tenían que, todo el tiempo estaban viendo el modelo a seguir que era el Maestro, que era el Señor. Y Jesús después de esto, iba a enviarlos a predicar, los iba a enviar. Pues bien, hoy, hermanos, veremos que ha llegado este tiempo. Ha llegado ese momento, este es el momento donde el Señor ya los envía después de un proceso, después de arduo trabajo, porque lo que el Señor hizo allí, enseñando, visitando regiones, aldeas, no era un trabajo fácil, era arduo, era bastante difícil. Y hoy vamos a ver que llega el tiempo para que ellos salgan y prediquen, para que ellos empiecen a realizar lo que durante años vieron con el Maestro. Y en base a esto, hoy titulamos el sermón: a quienes Jesús llama, Él los envía. Hay un llamado y hay una comisión allí, y es allí cuando el Señor nos envía. Hermanos, si somos creyentes, si tú eres creyente, si tú eres un discípulo de Jesucristo, tenemos que entender, queridos hermanos y hermanas, que si tú eres un discípulo, que si tú eres un creyente, tú también has sido llamado por el Señor a involucrarte de alguna manera. Hemos sido llamados para involucrarnos de alguna manera en el avance de su reino, ¿sí? Y si te sientes, ¿no? Hay momentos donde podemos sentirnos como insuficientes para una tarea de esta envergadura, de esta magnitud. Yo espero que el mensaje de hoy, hermanos, te sea de aliento, que sea de estímulo para muchos de nosotros, me incluyo, y que salgamos de este lugar deseando hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Que tú hagas lo que Dios quiere para ti. Porque una de las cosas que vemos en estos versículos es que Dios usa hombres ordinarios para hacer cosas extraordinarias, ¿no? Y es lo que hemos estado viendo desde que empezamos Marcos, ¿verdad? Dios usa hombres ordinarios para hacer cosas extraordinarias. Y Dios se complace en usar hombres ordinarios. Dios es experto en usar vasijas de barro quebradas, y Dios se complace en usar hombres ordinarios para hacer algo extraordinario para su propia honra y para su propia gloria. Amén. Por eso es que Él usa vasos de barro, porque toda la gloria y toda la honra es para Él, ¿sí? Con esto ya dicho, hermanos, con esta pequeña introducción, vamos a leer Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. Es un llamado y luego los envía. Aquí es el momento cuando el Señor los envía. Entonces vamos a leer Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. ¿Lo tienen listo? ¿Sí lo tienen listo? Ok. Dice así la palabra: entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven dos túnicas, les dijo, y añadió: donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar
que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdase en el polvo de la planta de los pies, en testimonio contra ellos. Saliendo los 12 predicaban que todos se arrepintieran y también echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. Esa es la palabra que el Señor tiene hoy para nosotros. Esa es la palabra, hermanos. Amén. ¿Están conmigo? ¿Empezamos? Ok. Debemos entender primeramente, hermanos, para iniciar, como lo hemos visto cada domingo, domingo tras domingo, desde que empezamos con Marcos, con este evangelio, que aunque el Señor Jesús realizó muchos milagros y señales, debemos insistir una y otra vez que el aspecto más importante del ministerio del Señor Jesucristo era la predicación y la enseñanza. Ese es el aspecto más importante de nuestro Señor. En medio de tantos milagros que Él hizo, en medio de tantas señales, de tantas liberaciones que hizo, el aspecto más importante es la predicación y la enseñanza. Él viajaba alrededor de todas las regiones, aldeas, predicando el evangelio del reino de Dios. Y nunca permitió que nada ni nadie, ¿cierto?, se convirtiera en un obstáculo para esa tarea. El Señor tenía claro lo que Él vino a hacer, ¿sí? Y lo más importante para Él no eran los milagros, era enseñar la palabra. Tenemos que predicar la palabra y esto fue lo que el Señor dijo. Yo tengo que predicar la palabra en otros lugares porque para esto he venido. El Señor no era indiferente a los problemas de la gente, Él no era indiferente a las necesidades, a las enfermedades que la gente tenía, ¿cierto? Pero el Señor decía, yo vine fue a predicar, ¿sí? Yo vine fue a enseñar. Y debemos entender también, mis hermanos, que Él no había venido primeramente a sanar y a hacer milagros. Él vino a predicar el evangelio porque es a través de la predicación que Él salva a los pecadores. Es a través de la predicación que Él salva a los pecadores. No es a través de las señales y de los milagros. Ahora, lo que tenemos aquí es un relato muy sencillo en el que Jesús da instrucciones a sus 12 discípulos. 12 discípulos. Él les otorga autoridad y los envía a predicar. Y eso es lo que hacen. Esto es lo que ellos hacen. Y hasta este momento los discípulos de Jesús principalmente habían estado observando a Jesús. Jesús les modeló todo el tiempo. Todo el tiempo. Y se han quedado al margen, han estado aprendiendo del Señor, pero aún han sido puestos allí en juego. O sea, aquí es el momento cuando se envían y son puestos ya en el camino para hacer lo que el Señor les modeló durante mucho tiempo. Ahora Jesús hace esto, los envía, y lo que se nos da en los versículos 7 al 13, hermanos, lo que acabamos de leer es una introducción a su misión, la misión de Jesús. Pero esto no es todo. Algunos relatos de la misión se extenderán a lo largo de los siguientes capítulos. Más adelante vamos a ver esta gran misión, pero Marcos también intercala algunos otros acontecimientos a lo largo de este camino, de este proceso, ¿sí? La reacción, por ejemplo, vamos a ver más adelante la reacción de Herodes. ¿Sí recuerdan la reacción de Herodes al ministerio de Jesús? Vamos a ver la transfiguración más adelante y así sucesivamente. Así que hoy nos vamos a centrar, nos vamos a concentrar con el inicio de su misión. Es el inicio y las instrucciones que los apóstoles recibieron. Vemos acá en el versículo 7, pueden pasar conmigo al versículo 7, entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Los 12 son los 12, obviamente sabemos que son los 12 apóstoles, y la palabra llamado, la palabra aquí llamado, es en realidad la palabra en el original que es convocado, el que es convocado. Y esto no es la primera vez que Jesús llama, no es la primera vez que Jesús utiliza esta palabra, ¿no?, a estos hombres.
En el capítulo 1, versículo 17 de Marcos, él dijo, venid y seguidme y os haré pescadores de hombres. En el capítulo 3, versículo 13 dice, él llamó así a los que él quiso, a los que él quiso. Un llamado, nuevamente, la palabra. Y en el capítulo 3, versículo 14, dice él, y el propósito era estar con él para enviarlos a predicar. Vemos aquí esta gran misión, ese gran llamado, ¿verdad? Para luego enviarlos. Un llamado, hermanos, es decir, un llamamiento o un nombramiento oficial. No fue solamente que dijo, hey, Pedro, Juan, vengan y ya. No, sino que realmente aquí se trataba, era de un llamamiento o un nombramiento oficial a estos hombres. Y están siendo comisionados para continuar la obra que el Señor les enseñó. Están siendo comisionados, ¿sí? Pero no solo les enseñó, sino que, como decíamos al comienzo, les modeló todo el tiempo, todo el tiempo. Este llamado, este llamado hecho a hombres ordinarios para una obra extraordinaria que el Señor inició. Que el Señor inició. Imagínense en esta obra, imagínense en esta gran comisión, ¿verdad? Y enseguida queremos ver a aquellos que Jesús llama. Él los envía y antes de que Jesús envíe a alguien a algún lugar, primero los convoca. Él los convoca. Y este es un patrón establecido en el Nuevo Testamento. Una y otra vez vemos este patrón, por ejemplo, en el versículo que dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Pero ¿qué dice Jesús después de este versículo? Dice, por tanto, id por todas las naciones y haced discípulos. Por tanto, id y haced discípulos. Y ese es el mismo patrón para cada uno de nosotros, hermanos. Ese es el mismo patrón y es lo que el Señor está haciendo con cada uno de del llamado o del mensaje que Él está colocando en cada uno de nuestros corazones. No debemos guardar el Evangelio para nosotros. No debemos guardar solamente y tomar el beneficio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Somos salvos para ser enviados a otros. Hemos recibido para ir y dar a otros. Así también nosotros debemos salir con la buena noticia de salvación. Y a continuación aquí leemos que comenzó a enviarlos de dos en dos. ¿Ustedes por qué creen que comenzó a enviarlos de dos en dos? ¿Cierto? De pronto hubiera sido más fácil enviarlos de uno por uno, de pronto hubiera abarcado más territorio quizás, podríamos pensar, ¿cierto? Si los envía, bueno, tú ve allá, tú ve a este otro sector, de pronto hubiera abarcado más, pensaríamos quizás, ¿no? Pero ustedes por qué creen que los envió de dos en dos? ¿Quién me da una razón o un punto del por qué de dos en dos? La ley de Moisés, ok, sí, muy bien. Más adelante vamos a profundizar en ello. ¿Qué más se les ocurre de pronto por qué de dos en dos? La iglesia también que mejor son dos que uno. ¿Cierto? Mejor son dos que uno. También lo vamos a analizar, exacto. Dos cosas que queremos observar aquí es que primero cuando Marcos dice comenzó a enviarlos, enviar es en realidad la forma verbal de la palabra apostoleos, ¿sí? En el original. Y en el Nuevo Testamento escuchamos acerca de discípulos y apóstoles. Entonces a veces pensamos que las palabras son sinónimos, pero no lo son. Un discípulo es un aprendiz, sabemos que un discípulo es un aprendiz, un estudiante. Un apóstol es alguien comisionado y enviado por Cristo, ¿verdad? Un apóstol es alguien a quien Cristo designa su propia autoridad, coloca su propia autoridad en ese apóstol. Y es muy importante que entendamos esto porque la Biblia nos dice que el fundamento de la iglesia son los profetas y los apóstoles. Ese es el fundamento. Y un fundamento, hablábamos en cierta ocasión que un fundamento se establece ¿cuántas veces? Solo una vez y para siempre, ¿cierto? Ese es el fundamento de la iglesia, son los profetas y los apóstoles. Eso si quieren anotarlo en Efesios capítulo 2, versículo 20,
es aquí donde habla del fundamento de la iglesia. Los apóstoles tienen autoridad apostólica sobre la iglesia de todos los tiempos. La autoridad apostólica de todos los tiempos. Y tienen esa autoridad porque Cristo se las dio. Cristo se las dio. Y no hay otros apóstoles excepto aquellos nombrados en las páginas del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Hoy es muy común escuchar que se pueden proclamar fácilmente apóstoles, ¿sí? Y hay muchos apóstoles hoy en día, y tenemos personas así, pero sabemos que eso es errado, porque hay un solo fundamento, y este fundamento Jesucristo lo estableció y ha sido puesto para siempre. Y en segunda instancia vemos que Jesús los envió de dos en dos. Ahora bien, ustedes me respondían el por qué, más o menos de pronto, qué entendían de dos en dos. Y pareciera que Jesús podría obtener más provecho enviándolos uno por uno, ¿no? ¿Verdad? Podía abarcar un poco más de cobertura. Entonces, ¿por qué de dos en dos? Y estos hombres tendrían que ser conscientes de su propia debilidad. ¿Sí? Estos hombres tenían que ser conscientes de sus propias limitaciones. Y aquí vamos a entender un poco también el porqué de dos en dos. ¿Por qué los envió de dos en dos? Esos hombres tenían que ser conscientes que eran débiles, ¿sí? Que tenían limitaciones. Ninguno de ellos debía ser autosuficiente. Recordemos, hermanos, que en Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 10, dice que más vale dos que uno solo. Pues tienen mejor pago por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Trabajo en equipo, mis hermanos, es lo que estamos escuchando en estos versículos. El trabajo en equipo. ¿Sí? Trabajo en equipo. Y trabajar así en equipo no es fácil. Sabemos que trabajar con otro tiene sus dificultades y tiene sus retos. Los integrantes del equipo no siempre estarán de acuerdo con otros. Tendrán perspectivas diferentes. Y por eso muchos creyentes prefieren trabajar solos. ¿Sí? Son su propio equipo. Y hay creyentes en muchas iglesias que trabajan así. Y Cristo no quiere que trabajemos así. Es evidente en las Escrituras que la santificación del creyente, como la obra del ministerio, es una obra en comunidad. Y no es casualidad que nuestra iglesia se llame así. El lema de la iglesia es vivir una vida en comunidad. ¿Sí? Es vivir en comunidad. Entonces, el ministerio es una obra de comunidad. La santificación del creyente es una obra que se hace solamente en comunidad, en equipo. Cuando yo tengo que entrar en contacto con otra persona, ¿cierto? Cuando yo tengo que entender que hay diferencias y que yo tengo que dejar a un lado mi orgullo. Ahí el Señor está santificando. Es allí en equipo, ¿cierto? Y no en aislamiento. No en aislamientos, hermanos. Y esto significa, hermanos, que no hay... a lo que lleva, hermanos, es que no hay estrellas. ¿Sí? O sea, es decir, no hay jugadores estrellas. Esto nos guarda de que no hayan estrellas o jugadores estrellas en el equipo del Señor. Todos tenemos una labor que hacer dentro del cuerpo. Todos tenemos una labor, ¿cierto? Todos tenemos algo que hacer en el cuerpo de Cristo. Todos somos portadores de un tesoro. Cada uno de nosotros somos portadores de un tesoro que el Señor ha depositado en vasos de barro, rotos. Todos llegamos aquí rotos. ¿Y saben para qué? Para que la excelencia del Señor no sea nuestra. Él es la estrella. Y no solo Él es la estrella, Él es todas las estrellas juntas, todos los planetas juntos. Él debe ser el que ilumine, Él debe ser el que brille. ¿Cierto? Y esto proporciona, hermanos,
el trabajar en equipo, de dos en dos, por eso el Señor los envió. Proporciona una compañía, da un socio en el ministerio. Y muchos de nosotros probablemente vamos a evangelizar más si tuviéramos a alguien que nos acompaña, alguien que en momentos donde lo necesite, está el hermano que me ayude. Pero más allá de esto, lo que hablaba el pastor ahora, se cumple la ley de Moisés. ¿Por qué? En Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, hermanos, dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre porque por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Tiene que haber un testigo, ¿cierto? En ese trabajo. La ley bíblica requiere de 2 o 3 testigos para establecer algo como verdadero. Y esto es lo que se usaba en la antigüedad. Y un solo testigo no es suficiente. Así pues, lo que uno proclama, el otro lo verifica. El otro lo verifica. Y finalmente Jesús les dio la autoridad sobre los espíritus inmundos. Y aquí hay dos cosas, hermanos, que también quiero señalar. Primero, la autoridad apostólica no puede separarse de la autoridad de Jesús, que es lo que vemos normalmente, ¿no? Jesús tiene toda autoridad porque se le ha dado el Padre, y Jesús está dando su autoridad a los apóstoles. Y es muy importante que entendamos esto porque hay gente que puede decir, bueno, me gusta lo que dice el apóstol Pedro y Juan, pero no me gusta lo que dice Pablo. De hecho, uno puede encontrar por internet y cómo hay una guerra y unos conflictos y diferencias, y dicen, no, pero es que Pablo está diciendo algo diferente de lo que dijo el apóstol Pedro. Entonces, se cometen esos errores, hermanos, porque vemos que la autoridad apostólica es allí donde no se puede separar de la autoridad de Cristo. Pueden decir, me gustan los evangelios, pero no me gustan las cartas, por ejemplo, ¿cierto? La carta a los romanos. Y es una distinción errada. Es algo errado que se puede formar aquí. Y no podemos desmembrar de esta manera la Biblia. No podemos cortarla y dividirla de esta manera. Ni tampoco podemos separar a los apóstoles unos de los otros de esta manera. ¿Sí? Jesús dio su autoridad a cada uno de esos hombres. Todos hablaban por el mismo Espíritu. Y cada uno de ellos llevaba la autoridad sobre nuestro Señor. La autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ellos llevaban la autoridad del Señor Jesucristo. Y lo segundo que vemos aquí y que debemos entender es que cuál era el propósito de los milagros. Hemos estudiado, hermanos, domingos atrás, que Jesús está enviando a esos hombres como una extensión de su propio ministerio. Ellos irán con su mensaje y realizarán sus señales. Ellos expulsaron demonios y sanan enfermos, ¿verdad? Y algo muy importante que debemos entender acerca de los milagros es que los milagros sirven para validar al mensajero. Déjenme repetir eso de nuevo. Los milagros y las señales sirven para validar al mensajero. Hechos capítulo 2, versículos 22. Dice, Jesús, hombre aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Muchos de los profetas fueron confirmados por Dios con señales y milagros, y vemos esto incluso en Moisés. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor vino a Moisés, le dijo, ve a mi pueblo, ¿sí recuerdan, hermanos? Cuando le dijo, ve a mi pueblo y preséntate ante el faraón, rey de Egipto. Aquí había un llamado, ¿verdad? Y estaba siendo enviado Moisés. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? ¿Sí recuerdan? Moisés dijo básicamente, ¿quién? O sea, él como que miró hacia atrás, ¿no? A veces cuando nos llaman y uno mira hacia atrás, o sea, es para mí el llamado. Uno creería que él volteó a mirar hacia atrás. ¿Quién, yo? Señor, yo no soy el hombre, soy tardo para hablar, dijo Moisés, ¿sí? Y Moisés en ese momento no se sentía capaz para hacerlo, de ir a hacer lo que se le estaba mandando a hacer. Él está diciendo, a donde quieres que vaya,
tú quieres que yo le diga al rey estas cosas, Señor, nunca me van a escuchar. No me van a escuchar. No tengo la autoridad. Entonces Dios le dijo a Moisés, Dios le responde con paciencia y amor. Dios le dice, arroja tu vara y esta se convertirá en serpiente. Ahora le dice, agarra la vara, ¿cierto?, por la cola y se convirtió de nuevo en un palo. Mete tu mano en tu bolsa o en tu manto y se volvió la mano blanca por la lepra. Ahora sácala. Cuando la saques, tu mano quedará sana. El propósito de los milagros, de todas estas señales, hermanos, lo que vemos acá es que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es autenticar a los mensajeros que Dios envía. Y lo mismo pasaba con Cristo, ¿cierto? Dios no da poder a los demonios para hacer milagros. Satanás engaña y falsifica los milagros. Como vemos lo que pasó con Faraón, cuando empezó a volver las aguas en sangre, entonces el Faraón llamó a sus magos, a su personal que tenía, y ellos también hicieron ahí sus encantos y resulta que también le mostraron el agua teñida de sangre. Pero los milagros genuinos solo vienen de Dios, hermanos, y sirven para mostrar que este mensajero es de Dios y que tú debes escucharlo. Amén. Así que antes de que Jesús envíe a estos hombres a proclamar el reino de Dios está sobre nosotros, Él les da la autoridad y poder para echar fuera demonios y para sanar. ¿Sí? Entonces ahora pasen conmigo al versículo 8 al 9. Al 8 al 9 dice, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto. Podían usar sandalias, pero no debían ponerse una camisa extra, por decirlo así. ¿Por qué creen que el Señor da todas estas instrucciones, además de enviarlos de dos en dos? ¿Por qué creen que acá el Señor les está diciendo, no lleven nada para el camino, sino solo un bordón, no lleven pan, no alforja, ni dinero? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué el Señor da estas instrucciones? Amén. Muy bien, ¿cierto? Ahora vemos acá cuál es el significado de estas instrucciones. El pan, ¿cierto? Es el tipo de alimento que la gente normalmente lleva cuando viaja. Uno cuando viaja empaca, ¿no? Trata de empacar lo que uno pueda. Una alforja no es una maleta, es como una bolsa como pequeña, por lo que no se supone que se deba llevar, ¿no? O sea, ni pedir dinero, ¿no? Y acá los hombres normalmente guardaban dinero en su cinturón cuando viajaban, y por eso Jesús está diciendo, no lleves dinero, no lleves tu billetera, alforja, nada. Y sin dos túnicas, la segunda túnica se usaba para cubrirse por la noche de los elementos, ¿cierto? Si dormías a la intemperie, el frío y esta clase de cosas. Y lo primero que queremos ver acá en esta instrucción es depender completamente de Dios, como decía el hermano. Depender completamente de Dios. Esta es la instrucción más clara acá. El viejo adagio es cierto, donde dice Dios, donde Dios guía, Él provee. Donde Dios guía, Él provee. Y cuando Dios te envía a algún lugar, cuando Dios nos envía a algún lugar, hermanos, Él proveerá lo que necesitamos. Él proveerá. Y debemos depender de Él completamente cuando hacemos su obra. Y que nada nos distraiga. Nada nos distraiga. Ni el dinero, ni las cosas de este mundo nos pueden distraer de este llamado. Y por eso el Señor da estas instrucciones. Y queremos ver la instrucción de viajar ligero, ¿no? Esta instrucción de viajar ligero, ¿con qué frecuencia necesitamos nosotros recordar también esto hoy para nosotros, hermanos? Jesús dice, ve con la ropa puesta y no te preocupes por nada más. O sea, como en pocas palabras Él está diciendo, no se preocupen por nada más, pero muy a menudo nosotros nos agobiamos
con posesiones. Nos distraemos fácilmente con posesiones, ¿cierto? Nuestra carne se inclina a desviarnos fácilmente por las posesiones y creemos que hay muchas cosas que necesitamos y en realidad nunca vamos a ningún lado porque estamos demasiado preocupados por nuestras cosas, por lo que necesitamos, porque no confiamos en Dios, no esperamos en Él, no conocemos a ese Dios proveedor. Y tercero, queremos ver la instrucción aquí de ir con urgencia, ¿cierto? Cuando estos hombres llegaron a estos pueblos, habrían reconocido, reconocieron que debes haber salido de tu casa y haber venido enseguida, y tu razón para estar aquí debe ser muy urgente, ¿no? Y no necesitamos también salir al mundo con sentido de urgencia, ¿verdad? Como salir como deprisa. La gente, sabemos hermanos que la gente muere y va al infierno todos los días porque no conocen a Cristo, no conocen a Cristo. Y tenemos las llaves del reino, tenemos el evangelio, tenemos el tesoro en nosotros, sin embargo muy a menudo no nos acercamos a los demás como si entendiéramos que su necesidad es urgente y no lo entendemos. Y quiero señalar aquí, hermanos, que la similitud que existe entre estas instrucciones y las que fueron dadas a Israel cuando se preparaban para salir de Egipto. Ustedes yo creo que han leído estos pasajes, hermanos, cuando debían estar vestidos para viajar, debían tener sandalias en los pies, bastón en la mano y debían estar preparados para salir, para partir a toda prisa. Y debían estar allí bien preparados. Y estamos viendo esta palabra de estar dispuestos a ir a predicar la palabra, o cualquier lugar que el Señor nos envíe, ir con prisa, con urgencia, porque se están muriendo sin Cristo. Están muriendo sin Cristo. Y en el versículo 10 vemos acá que el Señor dice, a continuación aquí Jesús les da una instrucción: donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de esta población. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo acá: respeta la provisión del Señor y no mejores tu alojamiento, ¿verdad? Fácilmente podría surgir la situación en que lleguen a un pueblo. Ustedes háganse en este cuadro en su cabeza, hermanos, que llegan a un pueblo y alguna persona pobre les ofrece, ¿no? Un lugar donde quedarse, en una ayuda, una provisión, y tú la aceptas. Entonces más adelante puede venir otra persona rica, se entera de que tú estás en la ciudad y les dice: ven acá a mi casa, ¿verdad? Y suena tentador, ¿sí? Una persona donde tiene toda la provisión, más comida, mejor trato, mejor alojamiento, y en lugar de eso se supone que deberíamos decir: gracias por esa oferta, pero ya estamos cubiertos. El Señor me está dando lo que necesito en el momento. Y es una tendencia natural, ¿cierto? En nosotros. Es una tendencia de nuestra naturaleza caída a querer mejorar. Nuestra naturaleza caída quiere estar mejorando, quiere estar como distrayéndose, consiguiendo algo mejor. Y es triste que más creyentes, más cristianos, no tomen en serio esta instrucción de cuando el Señor da lo necesario, ¿verdad? Y a un pastor, el pastor mencionaba esta mañana que a un pastor se le ofrecerá un puesto, y ocurre en muchas ocasiones, ¿no? Un puesto en una iglesia pequeña y con dificultades, iglesias con muchos problemas y con dificultades. Entonces alguna iglesia más grande y mejor organizada y más establecida le ofrece un trabajo mejor. Y en lugar de decir: no, gracias, el Señor me tiene aquí, sigo acá donde el Señor me coloca, entonces se va en busca de más dinero, una casa más grande, un público más numeroso, una iglesia más establecida, con más asistentes, ¿sí? Entonces, una familia vendrá a una pequeña iglesia, serán bienvenidos, alimentados,
amados por la congregación y finalmente luego se trasladarán a una iglesia más grande. Y esto ocurre constantemente, ¿sí? Porque hay programas mejores en la iglesia, hay actividades mejores en la iglesia, hay mejor música. Sin menospreciar lo que hacemos acá con la música, ¿verdad? Pero todo lo que hacemos acá lo hacemos con el corazón, y a pesar de los errores que tengamos y lo que hagamos acá es para el Señor. Es con ese servicio, con ese llamado que el Señor está colocando en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué podemos decir de esto, hermanos? Los cristianos recibirán una oferta de trabajo de una empresa, también ocurre, ¿verdad? Aceptarán esa oferta y aceptarán venir a trabajar, pero antes de empezar a trabajar llega otra oferta mejor. Y yo creo que en ocasiones también lo hemos vivido. En lugar de decir gracias, el Señor ya me ha provisto, ¿sí? Ellos deciden perseguir el dinero, mejores opciones, mejor estabilidad. Quizás dice, no, es que en esta pequeña empresa quizás voy a tener más trabajo, más problemas. Entonces, nuestra naturaleza es huir del problema, ¿sí? Y ir donde yo creo en mi sabiduría es mejor, porque yo creo conocer el futuro, ¿no? Pero es el Señor que controla mi vida y conoce el futuro de mi vida. Y hay un elemento en esta instrucción, hermanos. Hay un elemento y una instrucción clara en este pasaje, y es que vuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y esa es una lección que cada uno de nosotros debe poner en práctica. Que nuestro sí sea sí. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Amén? Ok. Versículo 11, pasen conmigo al versículo 11. Y en cualquier lugar, acá podemos ver rápidamente que aquí el Señor ya dice acá, en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen al salir de allí, sacudid el polvo, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que el Señor da también esta instrucción? ¿No? Sacudan el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. En verdad te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿No? Y acá son palabras ya fuertes. Sacudir el polvo de la planta es pronunciar juicio, ¿sí? Para los judíos, cuando los judíos viajaban a otras tierras, se llenaban de polvo. O sea, entendemos, ¿no? En esos tiempos que pues, las calles y demás, ellos podrían llevar polvo en sus sandalias, y todas aquellas otras tierras eran tierras paganas, a las tierras que ellos llegaban y visitaban. Entonces, antes de cruzar de nuevo a Israel, literalmente debían sacudir el polvo pagano, ¿no? Por decirlo así, de sus sandalias. Y así que esto aquí se convirtió en una expresión para declarar los paganos, ¿no? El lugar donde ellos estuvieron. Y estos hombres van a presentar el evangelio. Si esta gente no te escucha, declara a los paganos. ¿Sí? Era lo que el Señor estaba diciendo. Juzgadlos, dice el Señor. Juzgadlos. Y esto nos recuerda una verdad muy importante con respecto a Cristo. Y es, mis hermanos, que no hay término medio. ¿Cierto? No estamos jugando al picnic cristiano. ¿No? Hoy le mostraba a mi esposa en nuestro país una convención de jóvenes, y eso había un festival, Color Fest, le llaman, y hacen una cantidad de actividades, hacen de todo, hermanos. Es impresionante ver eso. Pero en Cristo no hay término medio. No estamos jugando al cristianismo, ¿verdad? El Evangelio es un arma de doble filo y contiene en sí la bendición de la vida eterna, nada más ni nada menos que de la vida eterna para quienes reciben a Cristo, y es la maldición del infierno para aquellos que rechazan. O sea, es decir, que no es un juego, ¿sí? Y es una cosa o la otra, no puedes quedarte en el medio, no puedes quedarte como el sándwich, ¿no? En el medio, no.
o estás o no estás con Él. Y queremos señalar aquí que la siguiente oración es una variante textual, ¿no? No todo el mundo tiene esta frase en su Biblia, porque algunos manuscritos más antiguos de Marcos contienen esta frase y otros no. Entonces algunas Biblias en inglés lo incluyen y otras no. Y ¿esto significa que Jesús dijo que quizás no lo dijo? No. Esta declaración de Jesús está registrada en otros lugares y nos enseña algo muy importante. Primero, nos recuerda que habrá un día del juicio. Habrá un día del juicio, Romanos 14, 12, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo, dice Romanos. Y se acerca el día en que cada persona será juzgada. Y hoy que estamos viviendo estos tiempos tan difíciles y lo que estamos viendo en el Medio Oriente, hermanos, esta palabra sí que toma bastante fuerza y vida, tiene que tomar fuerza en nuestra alma, ¿no? Tiene que despertarnos. Y segundo, nos recuerda que hay grados de castigo, ¿no? Porque dice acá, será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y algunas personas piensan erróneamente que todo pecado es negro, ¿no? Por decirlo así, pero un solo pecado te pone bajo juicio, ¿sí? Un solo pecado te puede poner bajo juicio, pero no todos los pecados son iguales en términos de consecuencias. Consecuencias. Y la gente piensa, siento lujuria, así que bien podría hacerlo, ¿sí? Pero cada pecado conlleva su propia sentencia, su propia consecuencia. Y la severidad del pecado conlleva una severidad diferente de castigo. Y lo que Jesús aquí está diciendo, hermanos, es que el castigo por rechazarme es peor que el castigo para los peores pecados conocidos en la historia, o lo que se vivió en Sodoma y Gomorra, ¿no? O sea, el Señor está diciendo aquí, si tú me rechazas, es peor el castigo para los peores pecados que vimos en la historia. O sea, fuertes palabras, ¿no? Y a la gente de hoy no les gusta pensar en esto. Es más, se ofenden al escuchar esto, ¿sí? Pensar en Dios como un Dios de justicia. Les gusta escuchar más el Dios de amor y misericordia, pero no les gusta escuchar el Dios de justicia. No les gusta pensar en Él como un Dios de ira. Entonces, creen en el Dios que ellos han creado en su mente y prefieren centrarse en su amor. Pero su amor es que Cristo pagó por nuestros pecados y el pecador en el infierno está en una posición bastante mal, ¿sí? Entonces, cuanto más pecados cometamos, cuanto más pecados se cometa y peores sean los pecados, cuanto más terrible sea tu experiencia allí. No, la consecuencia del pecado. Y el pecador en el infierno daría cualquier cosa por tener tan solo un pecado de tantos que hizo que fueran eximidos, ¿no? En su sentencia. El hombre rico, por ejemplo, le dijo al padre Abraham, haz que Lázaro moje su dedo en esa agua fresca y ponga solo una gota en mi lengua. O sea, esta frase acá tiene un sentido emocional fuerte, ¿no? En el alma, porque dice, el hombre rico le dijo al padre Abraham, haz que Lázaro moje su dedo en esa agua fresca. Y el pecador en el infierno haría cualquier cosa, hermanos, para obtener, aunque sea un mínimo de alivio. Un mínimo de alivio. Sin embargo, no hay alivio a menos que nos volvamos a Cristo. A menos que tú te vuelvas a Cristo. La persona que rechaza a Cristo está en la peor posición de todas porque ha rechazado lo único que puede salvar. Lo único que puede salvar es Cristo. Y por mucho que el pecador daría por tener solo un pecado eximido de su sentencia, debemos pensar que también daríamos cualquier cosa en ese día por haber hecho una cosa más por Cristo aquí en nuestra vida. O haber cometido un pecado menos, ¿no? Debemos recordar que ese día del juicio no es solo para castigar a los pecadores, es también para recompensar a los santos. Y también debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para ser recompensados por lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o malo. Amén. Finalmente, acá vemos en el versículo 12 y 13, saliendo predicaban que todos se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios. Aquí vemos, ¿no?, cómo los apóstoles empezaron a
hacer lo que el Señor hacía, ¿verdad? Y echaban fuera demonios, se ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ellos salieron con el mismo mensaje de Jesús, el mensaje de Juan el Bautista, el mismo mensaje de los profetas, el mismo mensaje de toda la Biblia, que en realidad es arrepentidos. ¿Cuál es el mensaje de toda la palabra? Arrepentidos, arrepentidos. El arrepentimiento, hermanos, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Vivir esta palabra, arrepentimiento. Es un verdadero cambio interno que resulta únicamente de la obra del Espíritu Santo por su palabra, por su palabra. Y es una comprensión, ¿no? Soy un pecador, ¿no? He quebrado la ley de Dios y voy a la condenación eterna. Es una obra del Espíritu Santo en uno. Y algunas personas hoy en día tienen un problema con el mensaje de arrepentimiento, ¿no? De hecho, hay púlpitos que no predican el arrepentimiento, ¿sí? Dicen que ese no era el mensaje de Jesús. Jesús no asustó a la gente sobre el infierno o que no les dijo que eran pecadores. Hay púlpitos que no hablan sobre el pecado. Jesús asustó a la gente acerca del infierno y podemos ver claramente que esta fue la táctica de Jesús, por así decirlo, ¿no? Jesús habló más sobre el infierno que cualquier otra persona en la Biblia. ¿Sí sabían eso? Y Jesús habló claramente, Jesús fue muy claro sobre los juicios de Dios. Lo que pasa es que a la gente no le gusta escuchar esto. Y Jesús fue el origen, el original, donde dijo, predicador de fuego y azufre, ¿no? ¿Por qué? Porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. En Romanos 2:4 dice, es la bondad de Dios guiarlos al arrepentimiento. Es la bondad de Dios guiarlos al arrepentimiento. Cuando Jesús dijo arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca, Él prácticamente estaba diciendo arrepentidos porque el día del juicio de Dios está aquí, ¿no? Está aquí. El momento del juicio de Dios está aquí con nosotros. Y nadie entra al reino de Dios si no se arrepiente. Si no se arrepiente, arrepintámonos. El arrepentimiento y la fe son dos caras de la misma moneda, hermanos. Arrepentimiento y fe. No puedes tener uno sin el otro. Y son dos dones inseparables de la gracia de Dios. En términos simples, para poder recurrir a Jesús, para recibir salvación, debemos entender que soy un pecador y que voy a la condenación sin Cristo. Si no creo en Cristo. Y a menos que entendamos esto, hermanos, no habrá arrepentimiento. Jesús envió a sus apóstoles con el mensaje del arrepentimiento y nosotros debemos permanecer igual firmes en este mensaje el día de hoy. Este es un llamado claro a cada uno de los que estamos acá. Así que para concluir hoy, hermanos, permítame dejarle estos puntos de reflexión, 4 puntos. Primer punto, los que son llamados son enviados. Si Cristo te ha salvado, si Cristo es tu razón, no es solo para tu bienestar. Si Cristo te ha salvado, no solamente para tu bienestar eterno, también es que para que tú vayas a los demás con las buenas nuevas de salvación. Segundo punto de reflexión dice, hay una urgencia en el Evangelio. No hay tiempo que perder, hermanos. Todos tenemos un amigo, un familiar que no es salvo. Vivimos en un mundo perdido, moribundo y que va de mal en peor, va en picada, ¿cierto? Tercer punto, el temor al juicio conduce a la salvación. No nos avergoncemos del Evangelio, no nos avergoncemos. Algunas personas tienen miedo de hablar de pecado, del arrepentimiento. Tienen miedo de hablarle a alguien sobre las realidades del juicio y del infierno. Pero para que alguien sea salvo por Jesús, hermanos, primero debe confesar que es un pecador. Es tan claro como eso. Soy un pecador. La pregunta es, ¿compartirás las buenas nuevas? Es una pregunta que debes hacerte. Y cuarto y último punto, el arrepentimiento nos lleva al reino de Dios. El arrepentimiento nos lleva al reino de Dios. Solo cuando caemos ante Cristo,
Solo cuando nuestras rodillas se doblan ante Cristo podemos acercarnos a su trono de gracia, hermanos. A su trono de gracia. Es un cambio maravilloso cuando sucede esto. Aquí es notable para el creyente cuando él entiende, cuando su rodilla se dobla por la sangre de Cristo derramada y por su fe puesta en su muerte y resurrección, los pecados son perdonados. Estos hechos de Cristo, y es allí cuando tú eres introducido a esta nueva familia, eres liberado de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Es allí en ese momento cuando somos liberados. Amén, hermanos. Entonces yo quiero que para terminar coloquémonos en pie.